abrimos las Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y aunque es un solo verso el clave en el que me voy a detener en el día de hoy, necesito leer el contexto. Ya ustedes saben que a veces un texto fuera de su contexto es un pretexto. Entonces, para que eso sea de una manera completa, téngame paciencia en el día de hoy, mucha paciencia. Tome papel, tome lápiz, usted delante de su silla tiene también algunos papeles que usted puede usar y llevarse a su casa. Si no tiene lápiz o lapicero, solicite uno, con mucho gusto se lo acercamos. Lo estamos vendiendo baratos en el día de hoy. Lucas capítulo 24, dije, el verso 13 hasta el verso 27, inclusive tenemos algunos versos que leer, así que necesito que usted le ponga toda la onda posible. ¿Está bien? Lo que pretendo enseñar en el día de hoy es justamente qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? El Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 13, los discípulos camino a Emaús. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no le conocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, le preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes los entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y le encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, dice el verso 25. Les dijo: qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Verso 27 y el clave para mi mensaje del día de hoy. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Léanlo conmigo nuevamente. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Señor, abrimos nuestro corazón esta tarde para que nos hables por tu palabra, como siempre lo haces. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús se encuentra en una conversación bastante peculiar mientras dos de los suyos estaban en un momento grande de confusión porque lo que ellos consideraban la solución para ellos como nación les había sido quitado de la situación. El que tenía el poder o quienes ellos creían que podía gobernar sobre ellos como un rey natural, literal, sobre la nación Israel, o sea, ser realmente un rey terrenal, de repente se va de la escena y es asesinado, luego obviamente enterrado y al tercer día se levanta de entre los muertos. Es Jesús el protagonista de toda esta historia. Se reúne con estos dos personajes, sabemos el nombre de uno de ellos, y mantiene una conversación muy curiosa. Estos dos estaban completamente atribulados por todo lo que había pasado. La razón, la Biblia lo dice, ellos estaban esperando
que alguien le solucionara su problema en el día actual, en la nación actual. Jesucristo lo que hace con Cleofas es justamente hacer un eco de todo lo que el Antiguo Testamento viene hablando. Nota en el verso 27, entonces comenzó Jesús por Moisés y por todos los profetas y les explicó lo que se refería a él en todo el Antiguo Testamento. Básicamente lo que Jesús hace es agarrar todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, y resumirle a estos dos seguidores que el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, estaba delante de sus ojos. Todo lo que ustedes y yo conocemos como Antiguo Pacto, mejor dicho, Antiguo Pacto, no está tan bien dicho Antiguo Testamento, pero igual de todas maneras se conoce como Antiguo Testamento. El cumplimiento, la letra encarnada, es Jesucristo mismo. Entonces Jesús se detiene ante Cleofas y ante el otro seguidor y le dice, todo lo que ustedes han venido creyendo, leyendo y profesando como su fe, se está cumpliendo ahora delante de ustedes. El Tanakh son justamente, de alguna manera, las palabras que separan lo que es el Antiguo Testamento. Lo llamaremos el Pentateuco y los profetas. Lo llaman la ley y los profetas. Esto que se llama también la Biblia judía, Jesucristo mismo fue el que la cumplió en su propia vida y en su propia carne. ¿Hasta acá todavía me están siguiendo? No se asusten que esto recién está por comenzar. Jesús es el único que cumple la historia. Por eso ustedes van a notar que en toda la Biblia, cuando Jesús habla y da sus relatos, Jesús habla del cumplimiento. El tiempo llegó, el tiempo ha llegado, el cumplimiento está aquí, el cumplimiento está con ustedes. ¿De qué cumplimiento habla Jesús? ¿A qué se refiere cuando Jesús dice que el cumplimiento está aquí y se señala a Él mismo? Está hablando de que Él es quien vino a cumplir todo lo que el Antiguo Testamento nos enseñó a todos, incluyendo a los judíos, hasta el día de hoy. Vayan conmigo muy rápido a Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. Dice Jesús, miren qué interesante este pasaje. Pongan la atención, anoten y estudien junto conmigo. Mateo 5, 17 y 18 dice así. No piensen, hablando Jesús en primera persona, que he venido a anular la ley y los profetas. Yo no he venido a anularlos, sino a darles ¿qué? A darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán, hasta que todo esto se haya cumplido. ¿Hablando de qué? De que la ley y los profetas se cumplieron en Jesús. Jesús mismo fue el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Ustedes y yo, nuestras Biblias se separan inicialmente en dos partes. ¿Cuántos libros tiene la Biblia en total? O por lo menos la que usamos nosotros. 66. ¿Quién da más? La Biblia de Jerusalén o la Biblia católica tiene algunos libros más que se les agregó como historia. Sin embargo, no la consideramos, los creyentes protestantes no la consideramos como palabra inspirada o palabra revelada. Si alguien se preguntó si puede usar una Biblia católica, la Biblia de Jerusalén, se llama así la traducción, para leer la Biblia no hay ningún tipo de problema que usted la pueda leer, porque el contenido es exactamente el mismo, con la excepción de que hay algunos libros agregados que se llaman apócrifos, que lo que agregarían solamente es información hacia los sucesos que acontecieron alrededor. Al igual que alguien puede leer un libro de historia contemporánea a la situación de Israel. Por ejemplo, un historiador muy conocido
que usan en las universidades seculares, no cristianas, se llamó Josefo, que fue justamente un judío contratado por Roma como buen historiador, como buen judío, historiador y escritor, y entonces escribía todo lo que veía paralelo inclusive a lo que la misma Biblia dice. Síganme, por favor, no los voy a defraudar. Esas fueron las frases de un político muy famoso en Argentina, por eso solamente 2 se rieron en toda la sala. Jesús mismo dice que Él es el cumplimiento de la ley y que Él no vino a romper con la ley, sino solamente a cumplirla. Y que fue también, póngame atención, el único con la facilidad y la investidura de parte de Dios para cumplir exactamente con lo que tenía que cumplir. ¿Quién habría de cumplir con la ley, con todo lo requerido? ¿Quién podría tener la facilidad de cumplir con todo lo que Dios estaba diciendo? Si al segundo y tercer mandamiento ya estamos todos afuera. Si cuando llego al mandamiento de no chismearás, ya estoy afuera de la jugada, ahí me quedé. Quizás lo de robarlo, más o menos lo manejo. El asunto de no mirar a la mujer del prójimo también, pero ya cuando en el tema de mentir y todo lo demás, ya ahí quedamos fritos. Sobre todo nosotros que estamos en la era de la tecnología, Facebook, Instagram, y podemos chusmear la vida de todos y criticar a todo el mundo sin que nadie lo sepa. Dígame amén, por favor. Entonces, ¿quién puede cumplir con la ley entonces y con todo lo que Dios requiere? Absolutamente nadie. ¿Quién lo hizo por nosotros? El mismo Hijo de Dios. Dios mismo en su segunda persona, encarnado para morir por nosotros y cumplir a la perfección con toda la ley mandada por Dios. Alguien tiene que aplaudir esta verdad maravillosa de la Biblia. Dice la carta a los Hebreos que fue Él el único sacerdote que no conoció pecado, el perfecto, el único que caminó con cuerpo humano entre los hombres, siendo 100% hombre, pero también siendo 100% Dios, sufriendo las tentaciones de un hombre natural, pero nunca cediendo a ellas justamente por ser una persona separada y santa para una función específica. Esa función, ¿cuál era? Redimirnos, pagar por nuestros pecados y hacer un camino, un solo camino. Présteme atención, un solo camino al Padre y es justamente Jesucristo. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la Biblia. 2 o 3 me prestaron atención, el resto no. Él es el mismo Antiguo Testamento cumplido en su propia vida. ¿De qué me sirve entonces a mí entender todo esto? Es que justamente si no entiendo esto, jamás voy a entender cómo ni siquiera leer la Biblia. La gran pregunta de todo creyente cuando uno trata de indagar el tema de la fe es ¿cómo empiezo a leer la Biblia? Bueno, la respuesta podría ser, ojalá te ayude, comenzamos a leer la Biblia como un libro de historia que me va a contar una historia. No solamente cuestiones salpicadas por acá y por allá como buenas moralejas de las cuales yo puedo sacar alguna idea de lo que es, sino que cuando puedo leer la Biblia como una historia completa, Soy una persona muy impaciente a la hora de ver una película. Si dura más de 1 hora y media, yo me tengo que comer por lo menos 2 jarros de palomita grande, con una soda también grande como para amenizar, estar yo sentado en un cine o en la sala de mi casa o en donde sea para ver una película que dure más de 1 hora y media. ¿Alguien es impaciente como yo y tiene problemas de hormigas en los pies? Bien, Dios los bendiga entonces. Ahora con el tema de Netflix y toda esa modernidad que tenemos en el día de hoy, uno puede seleccionar alguna serie y buscar todos los capítulos y engancho una serie y voy por la mitad de la serie y miro el capítulo número 14 y de repente si tiene 40 capítulos voy por el 38 y 39 y ya está, ya es el final. Yo no quiero estar caminando por todos los capítulos porque quizás yo creo yo que todo lo demás no me interesa. Un poquito del comienzo, un poquito del medio, un poquito del final. Cuando yo era estudiante,
consejo que no se lo recomiendo a nadie. Cuando yo era estudiante y tenía que hacer algún ensayo o resumen de algún libro, leía un poquito del comienzo, un poquito del medio y un poquito del final. Algunas veces los maestros no se daban cuenta hasta que uno me agarró y me dijo, vení, estás leyendo, y me dijo lo que yo estaba haciendo y me dio mucha vergüenza que él se enterara de cuál era mi picardía y de cómo yo hacía mis trabajos. Parece que la Biblia, uno tiene la tentación de leerla de la misma manera, pero en realidad, cuando uno entiende que la Biblia es un libro de historia, como una serie, como la voy a llamar en todos estos domingos que he de enseñar lo mismo, creo que uno puede tener idea de que todo desemboca en Jesucristo. El centro de toda la Escritura, de la palabra de Dios, es Jesucristo. Si la Escritura no te lleva a la presencia del mismo Cristo, entonces estás leyendo cualquier cosa, o mejor dicho, leyendo de cualquier manera. Entonces, insisto, cuando la Biblia uno la ve como un libro de historia, uno está entendiendo que el Antiguo Testamento te anticipa lo que habría de venir. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que el Señor mismo prometió que iba a hacer con nosotros, que justamente es redimirnos y formar la continuación de lo que antiguamente había prometido. Déjenme ir un poquito más adelante, por favor. Hay una frase que la presenta el Proyecto Biblia, un proyecto muy maravilloso que se encuentra de manera gratuita en YouTube. Usted solamente pone Proyecto Biblia y usted va a aprender un montón de cosas completamente gratis de muy buena fuente. Una frase que esta gente nos presenta para definir lo que es la Biblia dice la siguiente. La ponemos en pantalla, por favor. La Biblia es una biblioteca de escritos, tanto divinos como humanos, que juntos cuentan una historia unificada que conduce a Jesús. La Biblia no es un libro, sino un conjunto de libros. Ustedes dijeron la cantidad de libros que tenía. ¿Cuántos tenía? Entonces, usted tiene una biblioteca. Usted y yo tenemos una biblioteca en la mano cuando hablamos de tener una Biblia físicamente en nuestra mano. Y entonces, esta frase nos puede dar una idea mayor o ayudarnos a cerrar un poquito la idea. La Biblia, entonces, dice esta frase, es una biblioteca de escritos tanto divinos como humanos que juntos cuentan una historia unificada, que el centro es justamente Jesucristo. Algunos se preguntará si la Biblia tiene errores, si la Biblia fue maltratada. Y cuando alguien piensa si la Biblia tiene errores o la Biblia fue maltratada, lo que deberíamos preguntarnos realmente es, ¿error de qué tipo? Cuando creemos o alguien considera, o usted pensando, bueno, es un libro, está en español, porque leo español, quizás usted tiene la facilidad de leer inglés y tiene una Biblia en inglés, o en algún otro idioma que también puede manejar, y uno dice, bueno, perfecto, tengo un libro, es papel, es algo impreso, puede ser que en algún momento se equivocaron. Déjeme explicar esto brevemente. La inspiración de la Escritura, primero, ¿cómo se escribió la Biblia? La Biblia se escribió por inspiración divina. Fue Dios mismo, en 1500 años de distancia, por más de 40 escritores, fue el Señor revelándole a las personas poco a poco para que ellos armaran un rompecabezas y entonces ver lo que nosotros conocemos hoy como canon de las Escrituras o la Sagrada Biblia, como la conocemos la gran mayoría de nosotros. Esto es, como dijimos tantas veces en toda esta charla, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, mejor definición, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. ¿Cómo entonces es la Biblia? ¿Qué contiene la Biblia? Literalmente contiene la gran historia de redención, la gran historia de amor de Dios a una humanidad perdida, caída y separada de Dios. Dijimos hace un momento si la Biblia realmente tuvo maltratos o tuvo errores. ¿Qué tipo de errores? ¿Error de inspiración divina? ¿Cómo fue que los profetas escribían la Biblia? De repente llegaban a donde estaba la corriente 220, ponían el dedo en el switch y entonces se quedaban electrocutados y decían "Rrr", y bajaba. Entonces le gritaba uno al otro, dame un lápiz que me está bajando la inspiración y se ponía a escribir.
Algunos piensan que es así de extravagante la inspiración divina. Eso no fue así. Por eso noten esto, la frase que acabo de leer tiene una combinación de palabras y es la inspiración de Dios, el soplo de Dios sobre cada profeta que fue escribiendo lo que conocemos como Biblia y a la misma vez sin quitar cualquier virtud del escritor que contiene la Biblia. En la Biblia usted lee cosas de amor que son maravillosas. Usted lee Cantar de los Cantares y es un encanto leer Cantares. Si usted en su matrimonio está más o menos enamorado, lee Cantares y si termina de enamorar se va de luna de miel. Y de repente usted va a los Salmos y esos salmos escritos por David, algunos de ellos inspiran unas historias maravillosas cuando David está destrozado con su corazón, cuando David mete la pata y escribe el Salmo 51 y usted encuentra en ese salmo una belleza de escritura porque el hombre está destrozado y le dice a Dios, oh Dios, ten piedad de mí, la vecina estaba tan buena y me metí en un problema terrible. Bueno, no dice eso literalmente, pero para que usted entienda lo que quiero enseñar. ¿Alguien puede decir amén a eso? Bien, eso fue lo que pasó. Encuentra usted tantas cosas maravillosas que la verdad, mi intención, caminando en estas 9 semanas, es que usted y yo seamos personas completamente enamoradas de las Escrituras y que no lo tengamos como un libro de más del montón, porque realmente, aunque es un libro, no es del montón. Tengo que seguir avanzando porque el tiempo me traiciona demasiado. La Biblia tiene errores, posiblemente tenga errores de traducción. No piense que la Biblia, al recibir inspiración divina, le decía a Isaías capítulo 1, verso 1, verso 1. Todo eso se fue agregando. El orden cronológico de la Biblia no es exactamente, cronológicamente hablando, no es exactamente como la tenemos nosotros ahora. El orden del tiempo cronológico de la Biblia es bastante diferente a como la tenemos nosotros acomodada en el día de hoy. Pero eso, y todo lo que yo más pueda enseñar acerca de la Biblia, hace algo, interviene en algo, le hace algún daño a pensar de que Cristo es el Hijo de Dios y se hizo carne y cumplió con la Escritura y murió por mí, aunque no me lo mereciera, y derramó su sangre en la cruz y me salvó de la perdición eterna. No. Hay varios textos, por ejemplo en los Evangelios, que no están en los originales, que se agregaron para que los lectores lentos, como usted y como yo, mejor dicho, como yo, podamos leer y podamos entender de qué se trata todo este asunto. Entonces, por ejemplo, Jesús dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Ahora, si usted va a los originales, tuve la posibilidad de verlo alguna vez, no dice ayuno, dice solamente oración. Ponga conmigo cara de asombrado. Y entonces los traductores de la Biblia le agregaron la palabra ayuno. Ahora, ¿tiene algo que ver en eso? ¿Me cambia en algo a mí? ¿Me saca de mi fe? ¿Me irrumpe mi relación con Dios? Ponga cara de que no, a no ser que usted se asuste por tan poca cosa. Alguien le quiso dar un poco más de énfasis a algo pensando en algo que posiblemente otros lectores no lo tomarían de la manera que lo deberían tomar. Entonces el texto en su Biblia y en la mía dice que ese género, hablando del espíritu de la suegra, no sale sino con oración y también ayuno. ¿Para qué? Para dar más énfasis justamente a lo que tiene que ver la vida espiritual, la vida de oración y la vida de sacrificio. Lo que estaba hablando ese texto inclusive es del espíritu religioso y no necesariamente de un espíritu inmundo que venga del mismo infierno. ¿Cómo hacemos entonces para interpretar y para no maltratar la Biblia? Bueno, creo que tengo 3 ejemplos que nos pueden ayudar bastante. El primero es, gente, y no caigamos en ese error, por favor, le animo a que no lo haga, es que usted vaya a la Biblia pensando que la Biblia es un libro científico, que la Biblia es un libro científico. Si usted va a aprender ciencia y con ciencia va a querer leer la Biblia, entonces usted se metió en un problema terrible. Lea primero la Biblia y después lea ciencia. Primero la Biblia, después todo lo demás. A veces la gente quiere conocer lo que piensan los
filósofos y pensadores y gente que es extremadamente inteligente. Nada de malo con eso, pero no conocen la Biblia primero. Si no conoces lo que tienes en casa primero, ya estás empezando mal. ¿Alguien está aquí? Tengan mucho cuidado con lo que come. No hay mejor cosa que la comida de casa. Usted come por cualquier lado y ahora es muy fácil comer. Tenemos acceso al internet y eso nos ayuda a escuchar y leer y observar cualquier cosa. Ahora, ¿sabemos la fuente de dónde viene? No. A alguien se le ocurrió tirar alguna idea y entonces esa idea fue rodando, otros locos lo siguieron y ahora todo el mundo cree una nueva idea. ¿Tiene alguna base eso? No tiene ninguna base. ¿Hay gente confundida? Por supuesto que la hay. ¿Cómo hacemos para salir de la confusión? Vamos a la Escritura. ¿Lo dice la Biblia? ¿Tiene base bíblica? ¿Se puede corroborar a través de la historia? Entonces podemos hablar y discutir en una manera mayor. Hay mucha gente que se enreda en cosas triviales, como por ejemplo, la creación. Y entonces van con cara de crítico a la creación y leen que el Señor creó en 6 días. Y hacen preguntas como esta. ¿En 6 días cómo? 6 días, 1, 2, 3, 4. 6 días cómo? ¿6 días de 24 horas? ¿O 6 días de 12 horas? ¿O 6 días al estilo Dios? Por favor, los despiertos, díganme amén todavía. Bien. Entonces, dicen en mi rancho, le buscan las 5 patas al gato. Y el gato, hasta donde yo sé, a no ser que en su rancho sea diferente al mío, solamente tiene 4. En segundo lugar, leer la Biblia como un cuento de hadas. La Biblia tiene extravagancia en las cosas que uno lee. Por ejemplo, Moisés, por decir algo, cruzando con todo Israel el Mar Rojo. Eso es fabuloso. Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser que este tipo con 1,5 millones de personas se mandó sobre un mar? Anda a contarle ese cuento a otro. Me dijo uno una vez, ¿cómo puede ser? Seguramente lo que pasó fue que ellos fueron a una parte del río, porque yo estuve investigando, pastor, ¿sabe? Sí, a ver, contame. Porque había una parte en el río donde era más angosta. Y no es que el agua se abrió. Lo que quiere decir es que el agua estaba más bajita. Le digo yo, qué interesante lo que descubriste. Y ahora contame, ¿cómo todos los egipcios se ahogaron después que ellos pasaron con tan poquita agua? Esa parte no la estudié. Bueno, anda a estudiarla y después seguimos hablando. Todo es para restarle el milagro, ¿ves? Que tenía poquita agua, que tenía muchita agua, que tenía... ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy explicando bien? Tercero, no es un cuento de hadas. Claro, Jonás en un pez y que el pez grandote se lo tragó y entonces vamos a creer que un tipo fue tragado por un pez y navegó por todo el mar y fue escupido entonces en Nínive. Bueno, miren, ese pez lo hizo Dios. Así que Dios hace el pez como quiere. Le puso oxígeno privado, tenía 2 tanques de gas. No sé cómo hizo, pero lo hizo. Gracias. 2 que me siguen animando a seguir hablando. 3, leer la Biblia como un libro de autoayuda. Esto lo veo tanto. No lo critico, simplemente me da lástima que la gente use la Biblia como un libro de autoayuda para levantarse el ánimo, para sentirse más, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se está comiendo una torta de chocolate que lo va a llevar a un coma diabético, pero él o ella creen que todo lo puede en Cristo que le fortalece y ahí van, tácate. Usan la Biblia mal, usan la Biblia como un método de autoayuda y no tiene absolutamente nada que ver. Se nota mucho cuando alguien usa la Biblia como autoayuda porque usan los pasajes que le conviene, primero. Y segundo, lo usan de manera egocéntrica. No tengo nada contra los pasajes de la Biblia que uno comparte en medio social, yo también lo hago, pero note por favor lo siguiente, nunca deje de leer el contexto, nunca dejen de leer su contexto. Lea un verso más arriba, otro más abajo, 2 más arriba, 3 más abajo. Lea el capítulo entero y entonces después lee el capítulo anterior, el que usted quiere leer y el que le sigue. Y así se va por lea el Antiguo Testamento y también el Nuevo. Otra cosa para enseñar. El Antiguo Testamento tiene reflejo en el Nuevo.
Jesús mismo usó el Antiguo Testamento para hablar de lo que él quería enseñar. Por ejemplo, usó a Jonás. Ese evento tan loco de que una persona es tragada por un pez y pasea en el vientre de un pez por 3 días sin ahogarse para ser escupido a la orilla de la obediencia, ese pasaje tan loco Jesús lo usa para enseñar lo que iba a suceder con él. Él iba a ser oculto en la tumba por 3 días y al tercer día se iba a levantar entre los muertos para reinar para siempre. Miren qué interesante. Lea el Antiguo Testamento, lea el Nuevo Testamento. Lea el Antiguo Pacto, lea el Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en todo. Él es el cumplimiento y Él es literalmente la Biblia encarnada, si lo puedo decir de alguna manera. Déjenme leer rápido y voy a terminar. ¿Cómo vamos a hacer esta serie? Esta es la introducción apenas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera y lo vamos a dividir, si me permiten, los próximos domingos, de la siguiente manera. Leamos juntos lo que aparece en pantalla en un momento, ayúdenme por favor. Vamos a ver la serie, la creación, la caída, Israel perfecto. Vamos a verlo así. Si te gustan las obras de teatro o te gustan las series de tele, ponme atención porque voy a usar esa idea para hablar el final de esta enseñanza. ¿Estás interesado en leer la Biblia? Si no lo has hecho antes, contésteme un fuerte sí, por favor, para. ¿Cómo la vamos a leer entonces para que tenga sentido? Lo primero que vamos a leer y estudiar juntos es justamente la escena número 1, que es la creación. La escena número 2, que es la caída. La escena número 3, que es Israel, el pueblo escogido por Dios. 4, Jesucristo, el clímax de esta serie. La 5, que es la iglesia, que es la etapa en la que vivimos nosotros hoy. Y la 6, que es el final de esta gran película, que es el cielo nuevo y la tierra nueva o la nueva creación. Acá está lo genial, lo fabuloso de todo este asunto. Es que nosotros estamos en el acto número 5. Nosotros somos la iglesia. Nosotros tenemos toda la historia del 1 al 5 inclusive. Ya sabemos qué pasó. Tenemos la Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia en la mano? ¿O eléctrica o electrónica? ¿La dejaron en casa? Mínimo cualquier cristiano tiene entre 14 y 15 Biblias por ahí revueltas en toda la casa, ¿sí o no? Más las electrónicas, más las diferentes versiones. Bien, excelente. Usted y yo tenemos los 5 primeros capítulos de esta serie en la mano. Y mucha luz también de lo que será el final, la creación en cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, ¿cuál es nuestra ventaja? Que tenemos todo el guión en nuestra mano. Sabemos cómo Dios se encargó de guiar a su pueblo por toda la temporada y todas las épocas y todas las luchas y todos los problemas y todas las tribulaciones que el pueblo de Dios mismo pasó para entonces hoy tener lo que nosotros conocemos como la Escritura y a Cristo vivo en nuestros corazones. ¿Qué nos resta a nosotros? Entonces, ser personas que podamos cumplir bien el guión que nos corresponde. No sé si te lo dije antes, pero tú eres protagonista, no eres del papel número 1. El papel estelar de toda esta serie la tiene uno solo. Se llama ¿cómo? Y nadie más. Él es toda la serie. Él es el galán de esta novela. Amén. Pero ustedes tienen un papel secundario, pero tienen un papel. Tenemos un papel participativo en todo este asunto. ¿Cuántos de ustedes tienen niños pequeños? ¿O tuvieron niños pequeños alguna vez en su vida? O no reconocidos también valen en esta. Fuiste a la actuación de tu hijo, que fue a la escuela a actuar. ¿Cuántos fuimos a esos actos? Que uno se aguanta 40 horas en el acto para que el niño salga solamente con una ropita de, no sé, de león y diga, sí, 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 y sí, se va. Hablando de la ropita de león, me acordé
de una pregunta que me hizo un hermano alguna vez y me dijo, pastor, ¿usted tiene idea cuántos pisos tenía el arca de Noé? Le digo, hermano, no me acuerdo ni lo que comí anoche y tú me vienes a preguntar si voy a pensar en los pisos que tuvo el arca de Noé. Hay gente que realmente le busca, no sé cómo decirlo, pero hay gente que le busca tanta cosa, no entienden nada y creen que entienden todo y eso es lo peor que nos puede pasar. Tenemos un papel en esta historia, es secundario, no somos los protagonistas principales, pero tenemos un papel. ¿Cuál es nuestro papel entonces en esta historia? Ser iglesia, vivir como iglesia, tener la verdad de Cristo misma en nuestras manos y de nuestro lado. Y saber de que Dios constante y continuamente está deseoso de hablarnos y de hacernos entender que falta un capítulo más en esta serie, donde vamos a ver cosas que ningún ojo vio antes y que no subió a corazón de hombre, que nadie sabe ni ha visto jamás cómo es que esta historia realmente va a terminar, la belleza de cómo esta historia va a culminar. Amén. Si estás aquí buscando a Dios, congregándote, haciendo un esfuerzo natural por seguir a Cristo, estoy seguro de que estás deseoso de ver cómo esta novela termina. Amén. Ponte de pie conmigo, por favor, los chicos de la música pasan por acá. El desafío en esta introducción es que nosotros seamos iglesia. Y que cumplamos con el rol que debemos cumplir. Hay gente que va a la Biblia buscando los errores en la Biblia, cuando los errores lo tienen ellos. Cuando usted vaya a la Biblia, por favor, sepa que se va a mirar al espejo y no le quiere decir a la Biblia lo que la Biblia es. Deje que la Biblia le hable a usted. La Biblia habla. Lo que pasa es que yo no escucho. No quiere decir que Él no habla. No quiere decir que no sea un libro vivo. Lo que quiere decir es que yo estoy muerto. Vaya a la Biblia sabiendo que la Biblia a usted le va a hablar. ¿Por qué elegimos hacer una serie como esta? Porque realmente es extremadamente importante que la iglesia cristiana sepa en dónde está basada su fe. De lo contrario, cualquiera de nosotros podemos comenzar a pensar de que Dios nos dio una nueva revelación y hablamos de algo nuevo. Para los que sufren pensando que la Biblia tiene errores, el lenguaje hebreo y el lenguaje arameo son dos lenguajes que tuvieron 1800 años de ausencia, o sea que el lenguaje hebreo es un lenguaje muerto. Resucitó hace apenas unos años para atrás. Todo el Antiguo Testamento está escrito en dos idiomas, hebreo y arameo. En los exilios que Israel tenía, perdían por mucho tiempo, los babilónicos tomaban control de ellos y ellos perdían mucho tiempo y mucha riqueza en su lenguaje. Cuando alguien va a un texto original, aún entre hebreos, no entienden lo que dice. Y en la traducción, en las traducciones, présteme atención a los que les gusta aprender esto, en las traducciones siempre algo se va a perder. $95 correcta la Biblia que usted tiene en su mano. Quisiera ser generoso, un 5% de errores, pero no de errores en contenido, de errores a la hora de la traducción. Aún hablando o traduciendo de inglés a español o de español a inglés, hay cosas que se pierden.
Porque son cosas que no tienen sentido o lo tienen, depende del lugar donde estemos. ¿Hay alguien de Puerto Rico aquí? No. En Puerto Rico, la guagua, ¿qué es una guagua en Puerto Rico? Un autobús, un autobús. ¿Un autobús? Viviste en Nueva York, yo sé. En Chile, ¿qué es una guagua? Un bebé. Estos chilenos no tienen, Dios los bendiga. Y hasta palabras inventan. Podría nombrar muchas palabras que son muy graciosas, malas palabras para los argentinos, graciosas para ustedes, que para ustedes significa alguna cosa graciosa y para mí es una ofensa. Y a la inversa, yo podría ahora decir 2, 3 palabras que son muy ofensivas para ustedes, que para mí son papita. Nada, cualquiera lo puede decir y Dios perdona, así que lo digo. ¿Se entiende? Si aún todos hablando español, en el español, sin hablar de traducción de idiomas, mucho menos de un idioma tan alejado y tan muerto, como lo fue el hebreo por su momento, imagínense todas las cosas que se va a perder, o todo lo que no se puede entender, o todo lo que no debería tener el sentido que, ¿saben? Por ejemplo, luchamos con el ahora y el ahorita. Esa fue una de las primeras cosas que tuvimos que luchar con Paola y la gente. Cuando le decíamos, ¿cuándo usted viene? Ahora. Ahora. Para mí ahora es, ¿cuándo? ¿Y ahorita entonces qué es? ¿Y ahora qué es? Ustedes son mexicanos, la mayoría, ni ustedes se ponen de acuerdo, ¿ven? Y ustedes se ponen a ver o a pararle y a pensar a ver si la traducción que tuvo acá, acá no estaba el puntito, acá no vi. ¿Cómo puede ser esto si ni ustedes entienden? Hablando español, en el siglo XXI, al nivel de educación que tenemos, a Dios gracias, por lo menos la primaria, no nos entendemos. Todavía sigo pensando si es ahora o ahorita. Entonces yo como un tonto, con Pau nos quedamos esperando al tipo que iba a venir ahorita o ahora. Yo ni sé. Otra, la última, al ratito. ¿Al ratito cuándo es? Depende, para ustedes los mexicanos el ratito puede ser la semana que viene. ¿Sí o no? Carlos, decí la verdad. Cuando Cristo venga, por favor, vengan ahorita, no al ratito porque se quedan afuera. Oremos juntos. Señor, tantas cosas que tienes para enseñarnos, tantas cosas que tenemos que aprender. Permítenos como tu iglesia ser protagonistas del papel secundario que tienes para nosotros. Y esperarte con ansias, amar tu palabra, creer tu palabra, comer tu palabra, ser realmente creyentes basados en la palabra que tú nos diste, para que la amemos, para que la celemos, para que la busquemos. Señor, no queremos levantar la autoestima, queremos Dios estima en esta tarde. No quiero leer los pasajes que a mí me conviene leer porque me hacen sentir un poquito mejor. Lo que quiero es que tú me hables y me transformes para siempre. Espíritu Santo, gracias por lo que vas a hacer con nosotros en el día de hoy. Fundamentanos en tu palabra, que seamos hombres y mujeres que atendamos a la voz de tu Espíritu Santo y aprendamos lo que tú quieres enseñarnos, literalmente. Gracias por abrir las puertas
Gracias por abrir los cielos. Y gracias por entregarte por nosotros y darnos el acceso libre, la vía libre al Padre para conocerlo tal cual como Él es.